Hoy voy a hablar acerca del ius puniendi, también denominado derecho punitivo. Es la potestad que el Estado ejerce de manera exclusiva para crear y realizar la aplicación de las normas penales, sancionar aquellas conductas que se consideran como delitos. No obstante, este poder no es absoluto y obviamente se encuentra sujeto a diferentes principios cuyo objetivo es garantizar el ejercicio racional y proporcional del mismo. Estos principios se encuentran consagrados tanto en la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico Integral Penal. De aquí en adelante lo denominaré COIP. ¿Cuáles son estos principios limitadores? El principio de intervención mínima, de intervención legalizada, de culpabilidad, de tipicidad y de proporcionalidad. Empecemos. Principio de intervención mínima. Es en este principio en donde se establece que el Estado solo debe intervenir en el ámbito penal, sea estrictamente necesario proteger bienes jurídicos fundamentales. Es decir, que en las situaciones donde se puedan resolver los problemas a través de mecanismos alternativos, como el de mediación o la conciliación, se lo haga antes de buscar soluciones penales. Principio de intervención legalizada. Según este principio, son considerados como delitos solo aquellas conductas que fueron previamente tipificadas y sancionadas como tal en la ley. Es decir, el Estado interviene, ya sea para configurar un delito, aplicarlo o bien para establecer las consecuencias. Pero todo esto debe estar regido por el imperio de la ley, lo que implica que el Estado no puede crear delitos ni tampoco aplicar penas por analogía. De hecho, así lo establece el artículo 5 del COIP en el literal 1, que no hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Es decir, si no hay ley antes de que suceda el hecho, no se lo puede sancionar como tal. Principio de culpabilidad. Principio es necesario comprender que solo se exige pena para aquellas personas que hayan actuado en base al dolo, que es la intención de cometer el delito, o culpa, que es la imprudencia o la negligencia. Y el instrumento que más poder tiene el Estado dentro de este principio es la pena. Principio de tipicidad. Aquí se exige que la ley debe describir en forma clara y específica el hecho que constituye el delito. En la ley se deben incluir elementos objetivos y subjetivos mediante los cuales se puedan diferenciar las conductas no punibles de las delictivas. Con ello se asegura que tanto las conductas consideradas como delitos, así como también las penas, estén claramente definidas en la ley, buscando la protección de los derechos individuales y evitando la arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo. Esto consta en el artículo 25 del COIP. Principio de proporcionalidad. Este principio se exige que la pena sea proporcional a la gravedad del delito que se haya cometido. Pues es importante entonces tomar en cuenta la naturaleza, las circunstancias, la personalidad y los efectos del delito cometido. Pues se encuentra, obviamente, en el artículo 76 de la Constitución, en el literal 6. Finalmente, para concluir, en nuestro país, el ius poniendi está sujeto a principios que puedan garantizar justicia, nacionalidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y esto se encuentra, como lo dice al inicio, consagrado en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Integral Penal, que son los que sirven para regular el marco legal que garantice que el Estado puede ejercer el poder punitivo de forma racional y proporcional. Finalmente, es necesario destacar que para la materialización de estos principios no es algo que deba suceder de forma estática, sino más bien que desde el Estado y la sociedad civil se realiza un trabajo constante que busca implementar no solo, ¿verdad?, políticas públicas, sino también que se exijan medidas concretas para garantizar el respeto de estos principios en la práctica diaria. De ahí que esta materialización de los principios limitadores del ius en el Ecuador requiere un esfuerzo conjunto, como bien lo decía, Estado, sociedad civil y la academia, puesto que se entiende que solo a través de un trabajo colaborativo, un sistema penal más humano y eficaz, que favorezca así la construcción de una sociedad más pacífica y democrática. Muchas gracias.